Bueno, sean todos bienvenidos a esta transmisión en directo desde la Casa de la Cultura de Mompox. Lanzamiento del libro Las Memorias Vivas. Bueno, La historia de mi vida. Las memorias vivas de papá Mauro Gabriel. Del doctor Jesús Ramírez del Valle. vamos a tomar asiento, vamos a iniciar. Bueno, buenos días a todos los presentes. Estamos hoy aquí felices con el lanzamiento del libro La Historia de mi Vida, un antes y un después, de Jesús Ramírez del Valle, dedicado a su padre y por supuesto a toda su familia. En la parte de atrás tenemos unas carteleras con los árboles genealógicos de la familia, de las dos familias, si digámoslo así, primero los hermanos, la primera generación y la segunda generación, para quienes deseen mirarlos. Vamos a hablar un poco del orden del día. Lo primero es la bienvenida, segundo una oración por parte de Víctor Ramírez del Valle, tercero un recital poético por parte de los poetas Dagoberto Rodríguez Alemán, José Manuel Rodríguez Rangel y Aquiles Tres Palacios. Quinto sería la intervención del autor del libro, Jesús Ramírez del Valle. Luego de sexto tenemos la proyección de un video sobre el libro y sobre la familia. Séptimo tenemos un brindis e intervención musical a cargo de Fabián Alexis Paternina Ramírez. Octavo, la cierre del evento y los refrigerios. Entonces le damos la bienvenida a todos los presentes a este evento, a este gran lanzamiento. Invitamos por acá a Víctor para que por favor haga la oración. Bueno, saludos a todos, una cordial bienvenida de parte, en mi caso, como hijo de Mauri, de papá Mauri, homenajeado hermano de Jesús, Víctor. Del libro. En todo evento lo más importante, antes del homenajeado, porque es muy importante obviamente, es Dios. En todas nuestras situaciones siempre debe estar Dios presente. Nosotros somos de estirpe cristiana, venimos de familia cristiana y por eso no podía faltar la oración. Entonces le doy gracias a Jesús por darme la oportunidad de hacer este día la oración. Les pido que se pongan de pie, por favor, por honra al Señor. Jesús debe estar en el centro, no Jesús mi hermano, el autor del libro, sino Jesucristo. Debe estar en el centro de toda celebración, porque creo que podemos celebrar gracias a Él. Gracias a que nos dio la vida, gracias a que Él es la vida y a través de Él obtenemos la vida, no la vida física como la conocemos hoy aquí en la tierra, sino la vida eterna, que es la más importante. Asegurar la vida eterna es más importante que todo lo demás en la vida, luego viene lo demás. Pero la vida eterna es lo que uno aquí en la tierra está un rato, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver con filosofía, sino que es una realidad. Estamos un rato acá, estamos de paso, pero la vida eterna, como digo yo, es la vida eterna. Esa es la que hay que asegurar. Y solamente se asegura a través de eso, así lo dice la Biblia. Entonces hoy, Padre, te damos gracias. Ponemos en tus manos este evento, yo pongo en tus manos la vida de todos y cada uno de los presentes, incluyendo la mía y de mi familia, las familias de estas personas que están aquí, los que quisieron aún estar aquí, pero por diversas situaciones no pudieron acompañarnos. Hoy los bendecimos. Hoy te damos gracias por la vida también de Jesús. Te damos gracias ante todo por la vida de mi padre, de mi papá Mauro Ramírez Martín. Te damos gracias porque tú lo escogiste, porque estoy seguro de que lo escogiste como padre. Él no solo era un gran ser humano, sino que también fue un gran amigo, creo que para todos los que lo conocieron, un gran padre, un gran hermano. Fue un ejemplo, entre otras cosas, para esta sociedad. Entonces hoy, Señor, te agradecemos por la vida, hoy te exaltamos sobre todas las cosas, hoy declaramos que Jesucristo es el centro de nuestra vida,
Hoy declaramos, Señor, que sin ti no somos nadie, no somos nada, no podemos nada, pero como lo dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús soy más que vencedor y en ti todo lo podemos y Cristo en todo nos fortalece. Entonces te glorificamos, te honramos y te damos gloria. Y yo le pido un aplauso para el Señor Jesús, que es el merecedor de todo. Y también un aplauso para Jesús, mi hermano, y sobre todo para como mi papá, que está ahora mismo en la gloria del Señor. Gracias. Vamos a sentarnos, por favor. Vamos a iniciar el recital poético. Damos a Dagoberto Rodríguez. Buenos días. Ante todo, muchas gracias a Jesús Ramírez del Valle por la invitación que me ha hecho a este magno evento en la presentación del libro Historia de mi vida, un antes y un después. Me voy a permitir leer 4 poemas cortos de mi reciente poemario de las ilusiones entre el cielo y la tierra. El primer poema, todos tienen que ver con la escritura, con la palabra. Hoy estamos festejando la palabra a través de este libro que se va a presentar. De la memoria. Origen y pasado borbotean recuerdos que ellos nos nombran enigma, espacio imaginario, instantes congelados, el tiempo inacabado, liberando la evocación de los días, el ser como sombra a la deriva, es imagen de la memoria. Preguntas y respuestas de un ayer escudriñan en el olvido, la edad en la rememoración del hombre. Sobrevivencia de las palabras. La palabra siente sed, necesita de germinar. Nombrar esta desesperante fatiga, beber las expresiones que van a manifestarse, aplacar el ansias para soportar las desgarraduras, es resistir este dolor de silencio. Organizar el sentido del lenguaje, su esencia, su condición, deshojar su enseñanza ante el mundo, es dejar una estela perdurable para su propio fin. Y ahí la sobrevivencia de las palabras. Telón de sombra. Aparecen espíritus deambulando por las calles de Monpós. Viven en las sombras. Sus figuras se ven reflejadas en las paredes blancas que gritan en la oscuridad. Sonámbulo camino a la par con ellas, franqueando el paso de la noche, aún sin comprender su propósito, percibo el resplandor de su séquito. Una misteriosa alucinación flota en el entorno, palpando historias antiguas que resisten morir, marcando días perdidos en el silencio, que al gotearse desaparecen, cayendo sobre ellos un telón de sombra. La piel del silencio. Mi voz de cristal no se quebrará ante el disparo violento de la piedra, ni ante el espejo filoso sobre mi cuerpo indefenso. Por eso evito palabras que insinúan sangre en la piel del silencio. Muchas gracias. Ahora la intervención del maestro José Manuel Rodríguez Mañana. Muchas gracias. Primero de todo, mi respeto a toda la familia Ramírez aquí presente y a los demás, a las demás personas que nos acompañan hoy. No tuve el privilegio de conocer al señor Amaury, pero sí soy aquí de Tuzutocal,
a Mauri, voy a leerle unos poemas imaginando por un momento que fuera el señor Amaury quien les hablara a ustedes. Este poema se lo puse a un amigo aquí de Monpós que sufrió una tragedia, perdió a sus hijos. Yo lo compuse y tiene mucho significado, porque después lo envié a un concurso nacional de poesía y ganó en primer lugar. Se llama Los hijos son lágrimas, pasos idos, velados partos al amanecer, efluvios agudos frenando vacíos, paseantes perpetuos plagiando tu ser. Nos tiñen de nieve y ostentan su fuego, reímos con ellos preñados de amor, despliegan sus alas y emprenden el vuelo, a veces de ida y sin decir adiós. Vivimos por ellos, aramos el mar, fraguan caminos al sollozar, y una luna silente irradia las frentes de cauces dolientes con saña y afán. Son guirnaldas de oro, oasis y pan, críos que no crecen, barcos sin timón. Si parten primero nos colman de duelo, y el alma rendida se inclina ante Dios. Cómo se elevan los hijos, cómo duele verlos a las contiendas sin escudos marchar. Podemos cortar sus alas, atar sus bríos, pero no escindir su libertad. Oh memoria, erigiendo umbrales de aciaga y amarga inmortalidad, les decimos adiós en sus tumbas, pero no es cierto, ellos nunca se van. Gracias. Esta se llama El Viejo, y yo pienso que muchos de nosotros vamos a estar en esta situación. Se llama El Viejo. Aquel hombre que retozaba contigo y entre sus férreos brazos te columpiaba, claudica tembloroso ante el lastre del tiempo, encorva la estampa y se acerca a su ocaso. Ya no tengo en los bolsillos golosinas ni canicas para ti, guardo espasmos seniles que hacen cansina mi marcha y tembloroso el camino. Ahora el niño soy yo y te necesito, ámame y cuídame como yo te asistía, sin extraviar tu propia vida, porque bien sabemos los hijos son prestados. Absuélveme de tu fastidio si te refiero lo mismo, como si fuera primicia. Comprende que hace tiempo abandoné mi memoria en la oscuridad de mis años. Soy otoño, pero lleno de luz. Te lego este mundo que no pude cambiar. Inténtalo tú con el brío de tus años, que dejé de ser dueño hasta de mi andar. Quiero llegar satisfecho a mi sepultura, repleto de años y de sueños cumplidos. No tendré miedo de morir porque he vivido, solo le temo al olvido. No me abandones como un trasto viejo. Fui un luchador cuando tuve que luchar. Engendré tu impulso para llegar sin miedo. Llevas mi sangre como río embravecido. No te rindas ante la adversidad, que ni siquiera el tiempo se cansa de correr y pasar. Y este también yo creo que nos interesa a todos, ¿no? Lo sentimos todos, sobre todo cuando estamos en un sitio lejano. Y se llama Dejarme Aquí. Bueno, una nostalgia. Se llama Dejarme Aquí.
Yo no cambio mi rancho amado por una casa de cemento, ni las polvorientas calles de mi pueblo por el trajinado asfalto. Prefiero el agudo relincho de las bestias al ronco tronar de los autos. Dejadme aquí en mi tierra, bajo las sombras de los mangos. No quiero edificios altos ni burdeles de primera. Déjenme vivir mirando estas chozas y la mirada de mi negra, que yo no cambio mi terruño ni por hoteles de 5 estrellas, pues en mi rancho proliferan estrellas, luna y palmeras. Muchas gracias. Y ahora hace su presentación el maestro Aquiles Tres Palacios. Gracias, maestro. Podría hablar con... Muchas gracias. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecerle la invitación que me hizo la familia Ramírez del Valle a través del concejal Amaury y don Jesús, autor del libro, y el resto familiares. Por ahí en el video publicitario, bueno, encontré algunos hermanos que no, de ustedes que no conocía, o los veía por acá, pero no me traían las pasiones Ramírez. Gracias, poetas, de bendiciones al maestro Domínguez, muchas gracias también, siempre ha estado en nuestra carrera poética y de decimero. Pero siempre la décima lleva un antecedente, y es que se hace una descripción de pronto anecdotaria, quiero traerla acá, que al señor Amaury Ramírez Martínez, él frecuentaba mucho el horno. En un momento, yo estaba como de 8 o 9 años, lo conocí. No encontré en lo que ustedes ponían en la tertulia familiar el tema de la discapacidad de la pierna, no sé si era la derecha o la izquierda, pero no encontré que esa era una de pronto de esa imagen que él presentaba en los pueblos, y de lo cascarrabia que era. A veces le sacaban allá las viejas, las señoras, todo el mundo era compadre a Mauri allá en el horno, pero a veces se le salía cuando le salía el Ramírez. Ella decía: ¿y qué vaina tiene este chueco? Entonces, de esa parte, lo que fue el todero, él frecuentaba el horno en un momento cuando el señor, él era fotógrafo de la registraduría, acompañaba mucho al señor Eufrasio Alvarado, algo así. Él era el fotógrafo, el mono, era fotógrafo de San Zenón, Moncoy, San Sebastián, y resulta que ya en sus años aparecían las cédulas por la edad del señor, que el de una mujer traía la cara de un hombre, y así entonces salían las cédulas erradas. En ese momento lo culpaban a él. Es que el de la vaina es a Mauri, porque él es el que le lleva las notas a operación. Entonces ese anecdotario lo hemos traído acá a colación de lo que fue él, y comparando nosotros el camino que he hecho como investigador de la cultura anfibia. No sé al final quién recorrió más la depresión momposina, si fue Alborda o el señor Amaury Ramírez. Gracias. Un saludo aquí le traje, porque la familia pide a todos los Ramírez, a los Ramírez del Valle, para hacerles homenaje a lo bello de la tarde, porque aquí encuentran lo que arde
de una memoria sagrada y una familia consagrada, la que dejó ese padre. En su memoria fina tuvo todos los legados, muy hombre enamorado de la depresión momposina. Su memoria grata y fina se mantiene muy vigente con todos los vivientes que con quien compartimos, y también para sus hijos tuvieron un padre excelente. En medio de la fantasía, en esta forma sentida, la historia de mi vida dura por muchos días. Allí escribe la fantasía que tiene esa virtud, gracias a la solicitud que mi jefe le hiciera a Mauri, feliz tu tierra, y un abrazo para Jesús. Gracias. Gracias, maestro. Gracias por esas bonitas décimas. Bueno, tenemos ahora la intervención del autor del libro, Jesús Ramírez del Valle. Adelante. Hay tanta... Buenos días para todos los presentes, y doy gracias a los que asistieron a este evento, a esta invitación. Les doy gracias porque yo pienso que hay muchas, de pronto, inconvenientes en estos días, y en una ciudad de esta, ya que se ha vuelto turística, de pronto hay muchos trabajos, muchas personas que invitamos de pronto no están aquí, pero por eso quisimos que, gracias al amigo Chan, nos está libremente publicando esto por Facebook, ¿cierto? Haciendo un despliegue por Facebook donde está en el aire ahora mismo en vivo esta presentación, para que llegue a todos los momposinos y trascienda más allá de los momposinos. Quiero darle gracias también a Dagoberto Rodríguez, por acatar la invitación. Gracias al poeta también José Manuel Rodríguez y al decimero, podemos decirlo así, Aquiles Tres Palacios. Muchas gracias por esas palabras, por esos recuerdos, por esas memorias. Hoy estamos aquí es por esas memorias de papá Amaury Gabriel. Precisamente nos hizo alusión a todas estas palabras. Y hay tanta información de papá, que este libro quedó pequeño. Aquí faltó mucha información. Quedó pequeño este libro. Estoy pensando en una segunda edición, por lo extenso, y dirán, pero ¿por qué pocas hojas? Lo hubiéramos podido hacer de más hojas. Pero es que aquí este libro salió como una primera edición de las anécdotas y de la vida, de la primera etapa, digamos así, de papá Amaury Gabriel. Es una primera etapa, ¿cierto? Y se hace tan extenso que, para no olvidarme de nada, quise escribir, ¿cierto? Y leer un poco de las vivencias, de lo que era el libro, de por qué se escribió el libro. Y comienzo así. Hoy nos convoca un acto de amor puro y de rescate contra el olvido. Estamos hablando de unas memorias, y las memorias se olvidan si no lo recordamos. Al preguntarnos qué clase de literatura habita en esta página de este libro, descubrimos que no es una obra de ficción, es una crónica viva que lata a través de la memoria de un hombre invisible ante el tiempo, pero eterno en nuestros corazones. Fue precisamente ese mantener vivas las memorias y sus raíces de papá
lo que lo llevó a comienzos de los años 90 a sentarse a escribir su historia. Lo hizo a puño y letra. Lo hizo a puño y letra, pero que lamentablemente la enfermedad truncó su avance en ese entonces, en los años 90. Esos manuscritos iniciales que él escribió no son estos de simplemente, lo pongo como una referencia porque hoy día no tenemos esos manuscritos, pero hasta la letra casi se le parece a la letra de papá Mauri Gabriel. Esos manuscritos iniciales quedaron guardados, convirtiéndose en víctimas implacables de la humedad de la casa paternal, que fue donde él se crió, el cual las letras se desvanecieron con esa humedad. Aunque en su momento se tomaron fotografías, no lograron, la tecnología de esa época no fue suficiente. Estas memorias digitales iniciales se perdieron también totalmente. Entonces, la literatura de este libro, para los que van a leer este libro, es una literatura oral. Es decir, no hay un solo protagonista en este libro. No hay un solo protagonista en este libro. Me van a disculpar, se está pasando, no sé por qué. No hay un solo protagonista. A pesar que papá Mauri Gabriel da título a la obra, existen personajes que caminaron a su mismo nivel. Hablo del abuelo Miguel Medardo. Ahí quise hacerlo en diapositivas para poderlo, no sé, poetas, si pasan acá para que puedan ver mejor la presentación. Sí, porque le va a terminar tu artículo y la... Sí. Ahí se me... Estos personajes, como había comentado, es abuelo Miguel Medardo. Repetimos, dijimos que era una literatura, esto es una literatura coral. La literatura coral, para los que, aquí está el profesor historiador, el profesor de español, el profesor Luis Eduardo, que también conoce mucho de esto, no es un solo personaje. Estos son los personajes protagonistas de esta obra. Está nuestro abuelo Miguel Medardo y la abuela Sara María. Todos conocemos que nuestro abuelo Miguel Medardo, y en el libro está, tuvo un primer matrimonio en Cartagena, el cual quedó viudo, ¿cierto? Tras quedar viudo, él se viene para Monpós como teniente de renta, y es cuando conoce a mi abuela Sara María. Viene con 4 hijos, entre esos uno muy conocido aquí en Monpós, que conocemos cariñosamente, nuestro tío Orlando o el profesor Ramírez. Aquí los está representando, veo a Tico, veo a Miguel, los está representando aquí en este recinto. El otro personaje es la tía Concha, que era hermana de la abuela Sara María. Juntos guardaron un gran secreto de familia, el cual le otorga fuerza y misterio a esta narrativa. Esto es lo que le da el matiz de misterio y de secreto a esta narrativa de papá. Y por supuesto, emerge una figura fundamental, mamá Berta. Mamá Berta, que fue su esposa de toda la vida, ¿cierto? A quien gracias al cielo tenemos hoy aquí, ¿cierto? Para ella también va este homenaje y quiero que el gran valor de este libro rompe el celo del silencio para entregarnos la verdad honesta,
cuando ustedes estén leyendo este libro, se van a entender el por qué digo yo que rompe el celo del silencio. Aquí esto lo relata. No lo digo porque se va perdiendo la esencia del libro, ¿cierto? No solo reconstruye una genealogía como lo que vemos allá en la parte de atrás, que hay una genealogía, una primera generación y una segunda generación más reciente, ¿cierto? Sino que retrata también a un hombre fiel a sus responsabilidades. Para entender la manera con que estaba hecho papá Amaury Gabriel, la narrativa nos traslada primero a su entorno familiar. Un escenario lleno de secretos y audacia y misterio propio de nuestra región caribe. Ese era papá Amaury Gabriel en este libro, que fue hecha literatura. La vida de papá comenzó el 30 de abril de 1931 aquí en Monpós, en medio de una Colombia golpeada por la secuela de la Gran Depresión de los años 20. Él mismo nos contaba que sus primeros años transcurrieron en la Casa Grande. Aquí podemos verlo en la foto, ¿cierto? Que era una imponente casa donde podíamos ver igualmente una imponente lámpara con cristales de vidrio de estilo europeo. También se encontraba en esa casa un piano y un violín de estilo de origen italiano, el cual la abuela Sara tocaba el piano y la tía Concha, su hermano, tocaba el violín. Cuando ellas dos empezaban a tocar, alegraban todo el sector. Sin embargo, esta historia adquiere un tinte de realismo mágico cuando recordamos la supuesta maldición que pesaba sobre aquella estructura, la cual terminó colapsando en ruinas décadas después. Para papá, ver este declive de este hogar espinero marcó profundamente su sensibilidad. Todos conocemos cómo quedó esa casa y todos conocemos su restauración. Todos los que hayamos vivido por esos tiempos podemos ver todo el proceso de esa casa. Eso, donde hoy es el Banco Agrario. Donde hoy es el Banco Agrario. Esa queda en la calle de la carnicería esquina, donde queda hoy el Banco Agrario. ¿Cierto? Es una casa, ahí podemos ver unas rejas antiguas del Parque de la Libertad. Esa es su ubicación del Parque de la Libertad y hoy funciona el Banco Agrario ahí. ¿Cierto? Quedó por muchos años, aproximadamente en 1974, colapsa ese reino. Esa casa fue adquirida, aquí tenemos por el papá de Dagoberto, el señor Demetrio Rodríguez, fue adquirida, para decirle la tradición, está en el libro, pero quiero hacer mención, aprovechando que está aquí el poeta Dagoberto, y la adquirió para 1978 aproximadamente, donde igualmente papá tenía una cantina por la calle en medio, ¿cierto?, que se llamaba el Rincón Colonial. Esa se la vende también, ese negocio se lo vende al señor Demetrio Rodríguez. Él le pone por nombre el Bar Libertad, de lo que conocemos en eso. Hay unas anécdotas que lo vamos a ver en el video sobre Dagoberto contando sobre ese Bar Libertad. Es una anécdota muy pícara, muy jocosa, es muy jocosa. Bueno, pero esta narrativa también nos descubre a un niño que creció madurando entre los grandes secretos del hogar.
Él fue testigo de cómo tía Concha se encariñó con un fervor absoluto por el tío Miguel Armín, su hermano menor. La última que terminó viviendo en esa casa fue tía Concha, la hermana de mi abuela, de nuestra abuela Sara María. Pero había un secreto en esa familia. Con los años la historia desentrañó que aquel tío era en realidad, el tío Miguel Armín era en realidad el hijo secreto de tía Concha con un médico español. Eso era un secreto que se mantenía por generaciones en familia y que gracias a este libro sus propios hijos no lo conocían hasta hace 2 semanas, ese secreto, y lo lograron conocer, los propios hijos, ¿cierto? Con los años la historia, bueno, desentrañó ese secreto. Y ese niño fue criado para evitar la vergüenza, porque el médico español se fue, según a una especialización, y no volvió más. Y dejó en embarazo a tía Concha. Y para cubrir esa vergüenza en esa sociedad de antaño, ¿cierto?, asumen la responsabilidad o asumen esa adopción, esa adopción, mis abuelos Miguel Medardo y Sara María. Esta versión la conoce muy a fondo acá nuestro primo Tico Miguel, por parte Perla es la que conoce esta versión. Perla es la que conoce esta versión, que no solamente me la contó Perla, sino que también la testifica una de las autoras de este libro, que es nuestra tía Azeler Ramírez, que es la esposa de mi tío Miguel Armín. Esa es la fuente directa, pero Perla tenía conocimiento también de este misterio. Y eso, cuando Perla me dijo algo de eso, fue lo que me entró en inquietud a mí de profundizar en esto, y la que me logró siempre lograr concretar fue la propia fuente, mi tía Celeste. Esta línea de tiempo avanza hacia el umbral de 1948. Esta línea de tiempo avanza hacia el umbral de 1948, un año grabado a fuego en la historia de nuestro país. Todos sabemos qué sucedió en ese año. Sin embargo, las páginas de este libro se apartan de la vorágine política para adentrarse en un loto íntimo: la muerte de Emma Alejandrina, una de las hermanas mayores de papá, cuya vida se apagó en Cartagena, víctima de una tifoidea. Un golpe durísimo que sacudió los cimientos de la familia Ramírez Martínez para esa época. En la muerte, 10 años antes, había también sufrido la muerte de Yeraira, una de las hijas de mi abuelo Miguel Medardo, y 10 años después sufre la muerte de otra de las hijas, la hermana mayor de abuelo. Pero la trama, a pesar de todo esto, la trama de este libro no se detiene en la tragedia, toda vez que este libro nos ofrece un maravilloso contraste. En esa misma Cartagena, teñido de dolor, emerge la figura de un joven que se abre paso contra la adversidad. Vemos a papá Mauri Gabriel esculpir su futuro estudiando carpintería en la Escuela de Artes y Oficios de Cartagena, hoy Los Salesianos, mientras descubre los primeros e inocentes romances de su juventud. Este pasaje es la esencia o el génesis de un hombre inquebrantable, trabajador y profundamente honrado en que estaba destinado a convertirse. Tras esa etapa, ya de vuelta en su natal Monpós, emerge la faceta más brillante del libro, el Amaury Gabriel, visionario y creador incansable.
La obra nos sumerge en una de sus virtudes más asombrosas también, su increíble capacidad para inventar y reinventar emprendimientos en medio de la escasez. Papá no le tenía miedo al fracaso ni a las dificultades. Con una mente que no descansaba, veía oportunidades donde otros veían obstáculos. Ideaba negocios singulares en el único y noble propósito de sacar adelante a sus 6 hijos y a una esposa que caminó fielmente a su lado, apoyándolo en todas sus decisiones. Sin embargo, el retrato de papá Mauri Gabriel quedaría incompleto si no resaltamos la generosidad de nuestros tíos Miguel Armín y Orlando, que en paz descansen. Ellos aportaron de manera grande y desinteresada la educación de nosotros, sus 6 hijos. Hoy, con profunda gratitud, aprovechando que nos representa Tico y nos representa Miguel, damos gracias a Dios por ponerlos en el camino como instrumentos a papá, a Mauri. Quiero manifestar este agradecimiento principalmente a nuestro tío Orlando, conocido popularmente en Monpós, como ya lo dije, como el profesor Orlando Ramírez. Aprovechando que hoy nos acompañan algunos de sus hijos, gracias Tico, gracias Miguel, por seguir dándonos valor a la memoria de ese ser que brindó su mano a papá Mauri Gabriel cuando él más lo necesitaba. Gracias por tener un padre tan bueno y solidario y por acompañarnos hoy en este rescate de estas memorias familiares. En memoria de tío Orlando, pido para sus hijos también aquí un fuerte aplauso. No solo sus hermanos acompañaron a papá, sino también las familias vecinas. Aquí hay muchas familias que no tienen representación, pero en vivo los pueden estar viendo. No solo sus hermanos acompañaron a papá, sino también las familias vecinas. Deseo resaltar la memoria de la familia Navarro Madrid, como Juan Hipólito y Carlina, que en paz descansen. Padre de Clímaco, de Carlos, de Luz Estela, que propiamente es nieta, pero criada, ¿cierto? Como quien dice, por Hipólito. De Alex y de Henry, entre otros, porque Hipólito tuvo 10 hijos. Y que hoy Hipólito lo recordamos como un amigo entrañable de papá a Mauri Gabriel. Me atrevo a decir, un hermano. También resalto la memoria de la familia Taboada Fernández, como fue el señor Argemiro y la señora Amelita, que en paz descansen. Padre de los odontólogos que tenemos acá, de Miguel Taboada, ¿cierto? De Tito, sé que me está viendo, si está en directo, de Tito, que es amigo, compañero de universidad y hoy colega. Estudiamos juntos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, arquitectura. Y nos graduamos el mismo día también. Tengo una foto y para ellos también un agradecimiento. También a la familia Tres Palacios González, cuyo como fue el señor José María y la señora Felicia, que en paz descansen. Padres de Alberto, de Jorge y de Nando. Hoy no nos acompañan acá, pero un profundo agradecimiento porque fue una de las familias también que fue pilares en la vida de papá Mauri Gabriel. A la familia Rodríguez Alemán, como fue el señor Demetrio y la señora Idalia, que en paz descansen. Padres de Amparo, de Jorge, de Luis, de Rodrigo y de nuestro fiel amigo y poeta Dagoberto, que hoy nos acompaña.
Muchas gracias, Dagoberto, por tener un padre tan bueno. También a la familia Tres Palacios Villalobos, como fue el señor Francisco y la señora Gloria, que en paz descansen. Padres de Pachito y de Miguel, que hoy no nos acompañan acá, pero sé que están en el pensamiento. Y con mucho cariño también recordamos a su tío, el de Miguel y de Pachito, a su tío Alfonso, que fue un entrañable amigo de papá también, y que papá siempre tenía muchas anécdotas con él. Igualmente a la familia, igualmente a la familia Espinosa Martínez, como fue el señor Carlos y la señora Teresa, que en paz descanse. Padre de Carlitos, como cariñosamente lo recuerdan mis hermanos Bernardo del Carmen y Amaury Raúl. A la familia El Jadue Martínez, como fue el señor Alejandro y la señora María, que en paz descansen también. Padre de Marco Tulio, que en paz descanse, fue alcalde. Y de Richard y de Roberto, el mono, el cual les envío, amigos, y que les envío un cariñoso aplauso aprovechando la tecnología. A la familia Ramírez Martínez Ancisa, como fue el señor Bernardo, que en paz descanse, y a la señora Gloria, que la tenemos aquí presente. Un aplauso para ella. Un caluroso saludo, señora Gloria. Invité a Carlos, compañero de bachillerato, a todos sus hijos. Nos decíamos primos, somos primos. Hoy no nos acompañan, pero un caluroso saludo. Ah, Carlos, pero trate de incógnita. Saludos, Carlos. Está por allá, y con gorra no lo conocí. Pero de manera muy especial quiero expresar un profundo agradecimiento a la familia Ciudadano Caraballo, don Rafael y doña Josefina. La humildad sin límites de papá Amaury Gabriel tocó sus corazones, y la nobleza de ese matrimonio los llevó a asumir un compromiso asombroso. Oigan esto: entregar 1 litro de leche diario durante aproximadamente 20 años, desde el momento en que nació su último hijo de la familia, es decir, desde que nació mi hermano Víctor. Por eso yo quería que hubiera venido el alcalde, porque él es nieto. Así es. Pero aquel goteo diario de bondad no representó únicamente un alivio material para el sustento de la familia Ramírez del Valle. Se transformó en un símbolo eterno de fraternidad, grabado con letras de oro en nuestras memorias. Hoy ya no contamos con la presencia física de don Rafael y de doña Josefina. No veo, hablé con Andrés el nieto, con Paulina, tampoco, hoy no nos acompañan. Sé que nos están acompañando con la mente, pero sí quiero expresar mi gratitud, y en especial también a Juan Nicolás. Hoy nos representa como alcalde de Colombia, y no lo menciono por su cargo, sino porque es nieto de Rafael y de don Rafael y de doña Josefina. Y para eso un profundo en la memoria de don Rafael y de doña Josefina, un profundo agradecimiento. Y para honrar esas memorias y para honrar esas dos almas caritativas, pido un fuerte aplauso. La última hojita, no se me desespere. Este libro es el testimonio de la resiliencia caribeña, inscrito para sembrar en las nuevas generaciones el ejemplo de la solidaridad y el valor supremo del trabajo. La obra plasma también con cruda honestidad
el costo de ese esfuerzo arduo. Relata aquellas pesadas cajas de mercancías. Relata aquellas pesadas cajas de mercancías cargadas sobre los hombros de papá Amaury Gabriel, recorriendo largas y agotadoras jornadas bajo el sol implacable. Un sacrificio sobrehumano que con los años el cuerpo terminaría cobrándole, postrándolo en una silla de ruedas. Fue así como el 28 de junio del año 2010 cierra sus ojos para siempre, dejando un vacío inmenso en nuestros corazones y en el de mamá Berta. Aunque han pasado ya 16 años desde su partida, su ausencia duele y sigue doliendo. Pero hoy, gracias a este libro, sus anécdotas, sus cuentos, sus ojos cansados pero sonrientes como lo vemos en la portada del libro, sus locuras de emprendedor, su amor por los animales, su espíritu incansable, vuelven a habitar entre nosotros. La historia de su vida es un recordatorio de que somos el resultado de un antes lleno de sacrificio y el inicio de un después lleno de esperanza. Este libro es un legado, es un homenaje a su legado y una invitación abierta para que ninguno de los que esté aquí presente deje morir la memoria de sus antepasados, porque una persona solo muere de verdad cuando se apaga la última voz que cuenta su historia. Muchas gracias. Bueno, muy emotivo la presentación del libro. Pienso que faltó algo muy importante en la faceta de la familia Ramírez, del señor Amaury, de la señora, de su esposa, y es el tema del aporte, y creo que en el video ahorita va a ser que hicieron a la Semana Santa de Monpós, por los cuales yo siempre los conocí y los admiré. Precisamente Juan Nicolás en Semana Santa me envió una foto de un folleto que era como una rendición de cuentas de la Semana Santa de 1940 y algo, 50 y algo, y ahí dice: pagado con cheque número 09089 a favor de Sara Ramírez López por arreglo del paso de la oración en el huerto, 30 pesos. Encontré yo, en ese momento se lo compartí a Oli. Bueno, ahora vamos a ver y a escuchar un video que fue preparado por Jesús, con algunos aportes, algunas palabras de su familia, de sus amigos y algunas anécdotas muy importantes. Bueno, estamos en directo desde la Casa de la Cultura en el lanzamiento del libro La historia de mi vida de Jesús Ramírez del Valle.
Para mantener viva la memoria histórica de un personaje que ha sido protagonista de una época pasada, se requiere transmitir su legado a las nuevas generaciones. Pero hacerlo cuando el entorno en que se desarrolló la vida de este personaje ha cambiado, obliga a recurrir a un trabajo investigativo riguroso con la búsqueda de documentos, fotografías, entrevistas y testimonios donde podamos encontrar lo más de cerca posible la verdad de los hechos. Por otro lado, la tarea de este libro no es simplemente rescatar aquella idea que empezó Amaury Gabriel de escribir su biografía, sino ir más allá, teniendo en cuenta que ese entorno en que se crió papá estaba lleno de secretos y testimonios de familia que fueron pasando de una generación a otra. Lo más difícil de todo es que gran parte de esta generación nacida entre la década de los años 20 y 30 del siglo pasado ya murió, y la que permanece viva, por su avanzada edad, no tiene la capacidad de recordar con claridad los hechos. Entonces, cuando se casó mi hermana, nos conocimos en el matrimonio de mi hermana Estela. Entonces ahí se me declaró. Entonces me dijo que él se quería casar conmigo. Pero entonces mis hermanos no quisieron. Dijeron que me iba a dar de hijos y no me dejaron ir con él. Pero entonces él se fue para Monpós. Entonces él me llamó de allá y me mandó la plata y me dijo: ven para acá, vuélvete de la casa, que yo aquí me voy a casar contigo. En Monpós, y así fue. Él se casó conmigo. Bueno, mi papá, Amaury Gabriel Ramírez Martínez, hijo de Miguel Ramírez López con Sara Martínez Gutiérrez de Piñeres, podía describirlo como un hombre esencialmente bueno, un hombre
que le gustaba la conversación, un narrador nato, un historiador. Creo que mis primeros conocimientos en historia los aprendí de él, luego de mi tío Rolando y después de mi tío Miguel, y que era un hombre andariego. Yo también lo describiría como un hombre andariego. Le gustaba caminar, ¿verdad? Le gustaba andar por el territorio. Como anécdota puedo contar de mi papá en la comitiva, que salíamos, pero a mi papá se le olvidaban las cosas, ¿ya? Entonces salíamos para los barrios y llegábamos a cualquier, un compadre o algún vecino conocido, ¿no? Y entonces llegaba con mi papá, sí, ya son anécdotas de la vida real, ¿verdad, Alberto? Y entonces mi papá, ¿dónde le presento, le presento a mi hijo, a Mauro y Raúl, tiene el nombre mío? Él aspira a la presidencia de la República. Yo me quedaba así, yo me quedaba así quieto y yo, papi, por presidencia. El consejo de papá, carajo, bueno. Entonces, bueno, seguíamos y así. Sí, era una cagada, se arrancaba la cabeza y seguíamos. Sí, la diferencia no era mucho. Entonces, vamos a ver que llegábamos otra vez y así sucesivamente llegaba, vea, le presento a mi amigo que aspira a la presidencia de la papi, no. Mi papá era un hombre muy disciplinado y organizado. Pero también mi papá era también tenía su lado jocoso, muy jocoso. Él, por ejemplo, él solía repetir siempre las mismas bromas. Las más tradicionales eran las del Día de los Inocentes Mariposas. Ya todo el mundo, llegada la fecha de la Inocente Mariposa, ya más o menos calculaba cuál iba a ser la broma de mi mamá, de mi papá. Sin embargo, muchos caían. Volvíamos a caer, principalmente mami, con el famoso, nos llevaba a la hamaca donde nosotros casi todos dormíamos en hamaca. Yo despertaba con el famoso tinto y resulta que era agua o tinto cerrero. Mi papá siempre a veces se ponía, a veces Bernardo demoraba para llamar y decía, ay, ¿por qué mi hijo Bernardo no me llama? Y todo esto se ponía a llorar. Él a veces se ponía a llorar y me hacía llorar a mí también. Pensaba en todos sus hijos, en todos, yo solamente en uno, en todos. También que cuidar a mi mamá y todo esto, y hasta ahora creo yo que he cumplido, no sé. Papá tenía un kiosco donde vendía guarapo en toda la esquina del Parque Sucre. Yo me acuerdo que lo acompañaba, yo tengo eso en mi memoria, en el Parque Sucre, ahí vendía guarapo también, de piña, de San Francisco, ahí en toda y él iba y él dejaba ese kiosco, lo dejaba ahí en la puerta, en la calle, ni siquiera en la calle, ahí dejaba. Entonces, cuando él se iba para el barrio arriba o para el barrio abajo con la carga, dejaba a mamá con una cajita de chicle con bolones de coco. Berta, ahí te dejo para que venda. Y mi mamá se sentaba en una banquita ahí a pasar la calle a vender boloncito de coco, pero mira, ve. Cuando regresaba papá le pedía cuenta y mi papá miraba la cajita de chicle. Berta, ¿vendiste? Sí. ¿A dónde? Le entregaba mala cuenta. Entonces se comía los bolones de coco. A ver, al ser yo el último de los hermanos y el haber permanecido más tiempo, digamos así, con mi papá, porque la media también permaneció, de hecho ella permaneció más que yo, pero ser el último hermano, y al quedar ya todos se fueron, Jesús se fue como en el 89, creo que se fue usted, 90, quedé yo, y mi papá como que se refugió más en ese aspecto en mí. Mientras que Bernardo y a Mauri pueden contar que lo levantaba a cuero, porque así era que uno hablaba, lo levantaba. En los primeros años sí me levantó a cuero mi papá, a mí, a Jesús, y perdíamos notas en Santa Fe, lo que fuera. A mí ya en lo último ya yo me lo cogí en baja, o sea, ya él conmigo era más condescendiente, yo notaba y yo me di cuenta, y yo era más condescendiente y todo, y como que se volvió más me comunicaba más cuento. Por eso es que cuando yo escucho ciertas cosas, no es que yo pueda afirmar es verdad o mentira, porque a la larga yo soy testigo de oída, porque mi papá, soy testigo directo de mi papá, pero de oída, porque él decía eso también de otras personas que había oído.
pequeño, a Mauri Ramírez llegaba aquí de mi papá. Dialogaban mucho, hablaban mucho de la Semana Santa, eran como hermanos, andaban como unos hermanos y era una amistad muy seria y ninguno de los dos, eran como unos amigos muy queridos. Y esa amistad nunca hubo un desacuerdo de discusión de nada. Siempre ellos ahí. Así es, totalmente. Y eso tenemos que tenerlo nosotros también en nuestros corazones con ustedes, que ustedes se han portado muy bien con nosotros, esa tradición de familia que hemos tenido, la de ustedes y con la de nosotros, una amistad muy bonita y muy hermosa. Mire eso, primeramente cuando me mostró el libro, en la portada veo el retrato de Amaury, su papá. Así es. Una foto que me conmovió mucho de verlo, tantos años ya sin verlo, y eso le da una nostalgia a uno de ver a una persona. Y luego me pasa el libro y me busca donde están los retratos de mi papá y mi madre. Eso me conmueve mucho de ver a estos personajes, aunque ellos no están conmigo, pero es como si estuviéramos juntos. Y acá veo a mi papá cuando él salía de Nazareno, trompetero, tocando la trompeta. Y qué bueno es, miren, amado, es eso. Yo soy este que estoy en la parte de atrás. Tú estás ahí, ¿verdad? Era el acompañante de él. Siempre era el acompañante de él. Está haciendo las estaciones allá en la Semana Santa en Monpós. Pero no, me conmueve mucho de ver a mi papá, a mi mamá y a su papá Mauri. Unas personas que ya no están con nosotros, pero que están en el corazón, que son inolvidables para usted y para mí. ¿Cómo conocí al señor Amaury Ramírez Martínez? Desde niño, él fue una persona a quien vi mucho porque él tenía inicialmente un negocio de cantina que se llamaba El Rincón Colonial, y posteriormente él vendió ese negocio a mi papá, Demetrio Rodríguez Nieto. Mi papá le cambió el nombre y le puso Bar Libertad. Desde ahí pues conocí yo al señor Amaury, quien iba y dialogaba mucho con mi papá y le hacía algunas precisiones, recomendaciones sobre el negocio que ya él pues había iniciado. Recuerdo que el señor Amaury me contó a mí personalmente, en un momento dado me dijo que en donde funcionó el negocio hacía falta abrir una puerta que condujera hacia el patio, y él hizo esa puerta. Entonces él con cincel, martillo, empezó a abrir ese boquete, y lo que más me daba risa al contarme esa audacia de abrir una puerta, porque él era un hombre muy polifacético, se le medía muchas tareas, y él me decía que se le salían los peos cada vez que iba abriendo un boquete en esa pared, que era una pared vieja y una pared ancha, muy gruesa. Fue bastante difícil, le sacó buen sudor y me decía que se le salían hasta los peos. Bueno, yo conozco a la familia Ramírez del Valle de hace muchos años. Digamos que es contemporáneo conmigo Víctor, el amigo Víctor. Y bueno, tengo mucha buena relación con Amaury hijo, con Víctor. Hemos estado hablando mucho en este periodo, en este periplo de estar en la Secretaría de Turismo y Cultura del señor Amaury y de la familia Ramírez del Valle. Recuerdo mucho, sobre todo, su participación en la Semana Santa de Monpós.
Hoy la casa paternal no huele a humedad, sino una mezcla sofisticada de limpieza, frescura y lujo que evoca relajación y confort. Y aunque hoy tiene un nuevo aspecto la casa, eso no parece haber aliviado el corazón de Mamá Berta ni el de la Checho en especial, porque siguen sintiendo la misma tristeza y el mismo deseo de retornar a vivir a Mompox para reencontrarse con el pasado, pero sin notar que hay una nueva realidad, y es que la casa ya no es paternal, sino un lugar de alojamiento llamado Gerard. Y aunque alojarse en ella alivia un poco la tristeza, ya no es lo mismo por sentir la ausencia de papá Mauri Gabriel y por no ver ese Macondo en que la convirtió. Solo los que vivimos por tantos años entre esas paredes coloniales podemos crear en nuestras mentes esas esencias envejecidas, llegando a la conclusión de que más que una casa era un huerto lleno de árboles frutales y de toda especie de animales, y más que una casa era un taller de carpintería con improvisados escaparates que rechinaban con el peso de los años. Entonces, sea lo que haya sido la casa, sabemos que no es la casa la que nos causa nostalgia, sino la ausencia de papá Mauri Gabriel, que un día partió para dejarnos esta historia tan sentida. Adquirimos el compromiso de brindar este sencillo homenaje a papá, a Mauri Gabriel, para que su memoria no termine en la muerte, sino que sea un después a través de su descendencia, porque su historia lo convierte en un personaje que adquiere una dimensión casi mística o literaria, donde sus vivencias se vuelven tan extraordinarias que trascienden la vida común, convirtiéndolo en una figura memorable y digna de ser contada, como si él fuera el protagonista de una gran leyenda. Te queremos, papá. Bueno, de nuevo un fuerte aplauso para este bonito video y muy emotivo. Bueno, antes de seguir con la presentación, quiero salirme un poquito aquí con el permiso de la familia del orden del día, porque sé que a muchas personas, tanto la síntesis del libro que dio Jesús como el video les causó alguna impresión, y quiero darle la palabra a dos personas que lo hagan brevemente, 3, 4 minuticos cada uno, lo que deseen. Por acá ya Miguel Taboada me pidió
palabra, por favor, brevemente, y no sé si alguien más desea por allá de agua. Miguel, adelante. Buenos días a todos. No quiero dejar, en pocas palabras, les quiero manifestar que no quiero dejar pasar esta oportunidad que me ha dado la vida para agradecerle inmensamente. Siempre estaré eternamente agradecido con Mauri Gabriel, porque lo conocí y lo traté de cerca. Me refería a unas historias que él siempre que llegaba me sonreía y me refería a una historia un poco, a veces, un poquito sonar a veces como exagerada, pero yo sé que eran ciertas, eran fruto de su alegría, de su espontaneidad. Bueno, quiero agradecer, quiero compartir una vivencia que tuve con él. En una ocasión, mi familia, mi papá era odontólogo y trabajaba en Cartagena. Mi mamá con 5 hijos acá cuidaba a mi abuela, que era familia de ustedes, por Gutiérrez Piñeres. Entonces siempre había la cercanía familiar por Gutiérrez Piñeres. Y el cariño siempre que la familia Piñeres ha tenido por toda la prole familiar. Entonces mi papá mandaba los recursos para sostener a la familia, pero a veces le costaba trabajo mandar. En esa época no era como ahora, que mandan por varias partes, como tiene uno inmediatamente la plata, pero antes no, antes tenía que mandarla, esperar que llegara el giro, y eso creaba contratiempos. Entonces un día amanecimos sin un peso en el bolsillo. Mi mamá, ¿yo qué voy a hacer con él? ¿Cómo voy a alimentarlos a ustedes? Yo le dije, mamá, espérese un momento, yo siempre era el que resolvía. Voy a salir a que me haga un préstamo. Fui donde los pupos. Los pupos en ese momento no tenían efectivo. Fui donde los Piñeres, de Nelson, tampoco. Y así todo me falló. Y de pronto yo iba caminando a ver qué se me ocurría, no se me ocurría nada. Y pasé por la venta que tenía Amaury en el mercado, frente a lo que era la casa del hotel ese Caracalí, creo que se llama muy bien, bueno, por ahí, del lado adentro de la muralla, llaman, ven acá, tú tienes un problema, ¿verdad? Yo te veo que te aconteció, cuéntame qué te pasa, a ver si te puedo ayudar. No, me puedo ayudar. En ese momento Amaury era una de las personas más pobres que había en el centro de Monpós. Y yo dije, no, ¿cómo puedo poder ayudar con la pobre tan grande que tiene 6 hijos también? Pero me dice, no, pero cuéntame, ven acá, siéntate aquí, me puso una sillita, siéntate aquí. Cuéntame, no, que pasó esto, que mi papá no ha podido mandar, entonces no tenemos un solo peso. Espérate un momentico. Cuídame el negocio, que yo voy a hacer una diligencia y regreso enseguida. Pues yo no sé dónde consiguió 20 pesos, 20 centavos en esa época. Que con eso compré una libra de arroz y comimos ese día gracias a la magnanimidad de su familia, que necesitaba tanto como nosotros en ese momento y más, porque las penurias que pasaban eran serias. Entonces yo le agradezco inmensamente ese detalle de desprendimiento y generosidad que lo hace para mí. Bueno, en todo caso, la otra anécdota era que mi familia tenía finca, pero los primos siempre la manejaban y nunca quisieron llevarlo a la finca. Yo iba donde la finca los puntos a pasear con ellos. Y veníamos en el carro, fuimos a pasear a Huataca. Veníamos en el carro, un Jeep Willys, de regreso. Y en ese momento venía Mauri. Él tenía un problema en la pierna derecha, que no podía flexionar, y entonces caminaba con la pierna tiesa, con una caja de esas, creo que era, bueno, no me acuerdo la propaganda, pero una caja grande de cartón llena de chucherías que vendía en los pueblos, de juguetes para los niños, de cosas necesarias para el diario vivir. Iba caminando a pleno sol, sin nada en la cabeza.
caminando. Llegaba, como dijo el pariente, creo que no sé, pariente del Palacio, aquí presente, y cuando habló, que llegaba hasta el horno, y así muchos, yo creo que hasta Margarita llegaba caminando. Le ofrecimos que lo llevamos a donde él fuera, y me dijo, no, gracias, ustedes sigan su camino, yo tengo que ir por aquí a vender, pues llegar finca por finca, ofreciendo el producto para sostener a la familia. Es otra cosa de la que yo quiero rendir testimonio. Y mejor dicho, para mí, un hombre muy grande. Gracias, Miguel. Ahora. Voy a referir una anécdota de la tanda que tuvo el señor Amaury. Él era una persona bonachona, era buen conversador, tenía unos apuntes, un humor. Entonces, Bernardo demoraba cierto tiempo para venir a Mocoa a saludar, a visitar a su papá y a su mamá. Un fin de semana se presentó, ya Bernardo estaba haciendo política con la Casa García. Y cuando llegaba Bernardo íbamos a la casa a saludar a algunos amigos. Yo iba a saludarlo allá. Y yo llegué, un momento que supe que él estaba aquí, llegaban varias personas a saludar. Entonces él estaba tomando ahí en la sala de la casa y estaban con varios amigos. El señor Amaury fue un hombre que era amante de los animales. Tenía loros, pericos, tenía pájaros, tenía un mico que se llamaba Pepe. Resulta que el señor Amaury se dio cuenta que Pepe le estaban dando trago. Entonces, el señor Amaury se emberracó y le dijo, me hacen el favor y no me le den trago a Pepe como me lo van a correr. Resulta que en bobas escondido le daban el trago a Pepe y ya Pepe estaba como chipoleto y Pepe llegaba a la mesa, abría y se tomaba el mismo trago. Bueno, se emborrachó Pepe, se acabó la parranda. Al día siguiente encuentro al señor Amaury triste porque resulta que Pepe murió. Yo le dije, pero ¿qué pasó con Pepe? Imagínense que Pepe se metió una borrachera, se subió a un árbol de ciruela que tenían ustedes ahí en la calle y se ha comido un poco de ciruela y cae mal a medianoche y llaman al cirujano a Amaury, Raúl, y a Amaury lo raja y le saca el poco de pepa que tenía Pepe en el estómago. Llama que Pepe no aguantó esa cirugía y se murió. Bueno, pero murió feliz. Bueno, vamos a cerrar esta tabla de intervenciones con la señora Gloria Sisa. Adelante. Buenos días. No, póngasela porque... creo que todos pasamos por algo que hacía mi tío Mauro que era muy especial para mí. Cuando nosotros llegamos a Moncol, llegamos un poco flacos, raquíticos. Carlos, la famosísima agua quinta de Carlos. Yo me tomé como 200 pechundíos de esa vaina. Que mi tío, cada vez que yo pasaba, que iba por alguna clase a donde íbamos a la casa, siempre estaba el garrafón verde, llévale a tu mamá el agua. Y cierta vez me vio y me dijo, no, aquí el agua quinta de Carlos que está sirviendo, vamos a darte la agua tercera de Carlos que es mejor, porque tú no engordas. Y otra que recuerdo era que siempre que se descomponía, no sé, tengo algo allá, se amarraba una del plátano, una papa con cebo de chivo, con sal. Entonces mantenía la mano amarrada con su trapito ahí.
Y el conocimiento profundo de ese señor por los tangos. Eso no me olvida. Gloria, úsalo porque está transmitiendo. Bueno, yo de Amaury tengo muchísimas anécdotas, pero ante todo, Amaury era un hombre total y absolutamente humano. Y yo lo digo porque yo tengo experiencia de todas las cosas que ese Señor hizo por nosotros y por mi familia. Yo tengo un agradecimiento inmenso hacia él, porque pasé cosas muy desagradables con algunos de sus familiares, jamás con él. Pero de Amaury tengo dos anécdotas. Amaury tenía una marimonda y él la vestía y salía a pasear con ella por los pueblos. Entonces la gente se tomaba fotos con él, se tomaba fotos con la marimonda, y ese señor, cuando sacaba a pasear a ese animalito, él no se cambiaba por nadie. Él y su marimonda eran el centro del universo. Bueno, y otra, en esto de que le encantaban los animales, ay, pero tenía un perro que se llamaba Kaiser, y ese perro era tuerto, y ese perro era bravísimo, y ese perro detestaba a mi hijo Carlos y a mi hijo Oscar. Ellos tienen recuerdos de ese perro Kaiser, que los mordió como 3 veces. Bueno, eso es lo que yo iba a contar de abajo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con el brindis y la intervención musical del nieto del señor Amaury, Fabián Alexis Patermina. Sí, podemos hacerlo allá abuelita. ¿Quién les hace el brindis allá abuelita? Las palabras del brindis. Miguel. Pero Miguel, tú puedes hacerlo. Miguel. Listo, primero vamos a escuchar a Miguel, van a ir repartiendo y luego a recitar. Muy buenas tardes para todos. Deseo destacar fundamentalmente, y no lo voy a demorar, ya estamos a mediodía, destacar el espíritu de mi tío Amaury, que a pesar de las vicisitudes era solidario. 2. A través de este encuentro de hoy llegamos a la conclusión de que Monpós, si uno hila delgadito, todo el mundo termina siendo pariente de todo el mundo. Más cerquita, más lejos, pero pariente de todo el mundo. Anécdotas. Número 1. Años 50. Violencia en Colombia. Mi tío Amaury es monaguillo. Y entonces, en el funeral de Hércules Ciudadano, quien había sido asesinado cuando traían las cajas de votaciones de allá del río abajo, alguien desde acá, que sí se sabe quién fue, disparó un fusil y mató a Hércules Ciudadano, que era el piloto de la lancha donde venían las cajas de las votaciones. Y en el funeral, y venían por el Parque de Bolívar, mi tío Amaury llevaba la cruz alta, y detrás venía el padre Merlano, y en el Parque de la Libertad había un policía que también se sabe quién era, y en ese momento ese policía, que era de la policía conservadora, volvió a hacer unos disparos y todo el funeral se dispersó, se cayó, el féretro se abrió en la caja, cayó en el suelo
el muerto, y mi tío Mauri salió corriendo y se metió detrás de la puerta de la casa de Luis Pinillos, y ahí se escondió. Y él estaba escondido y con los ojos cerrados, cuando de pronto abre la puerta y él se asustó, y abre la puerta y abre los ojos, y es el padre Fernando que también entra a esconderse. Y esa era una narración que todas las veces nos la contaba a nosotros, porque era un gran contador de cuentos, y las decía con pelos y señales, y para ratificarlo decía cabalmente, cabalmente. Bueno, número 2, y termino porque hay muchas más. Cuando cayó el régimen, que puede ser el gobierno, pero ahora llaman régimen cuando me acuerdo mal, qué sé yo, el régimen de Rojas Pinillas, y mi tío Mauri a la sazón era estudiante de cuarto de bachillerato del Pinillo, y entonces se les dio la información de que en Bogotá habían derrocado el régimen de Rojas Pinillas, y enseguida mi tío Mauri salió corriendo, y había un cuadro de Rojas Pinillas y lo tiró por la ventana y lo traía al caballón. Y él contaba esa vaina como su gran acto de rebeldía. Bueno, las otras no se las cuento porque no podemos nosotros. Gracias, Miguel. Bueno, esperemos el recital, por favor, y esperemos acá la copa. Ok. Gabriel, anuncia a que la gente está aquí. Bueno, a continuación, intervención musical de Fabián Alexis Paternina Ramírez, miembro de la mayoría.
Bueno, vamos a hacer el brindis. Ya todo el mundo tiene su mano a cargo de Mónica Barrios. Oli, presenta. Bueno, tengan todos ya casi mediodía, ya va a ser mediodía primeramente. Ya es mediodía. Ya es mediodía. Primeramente me presento, mi nombre es Mónica Barrios, la esposa de Víctor Ramírez, yerna del señor Amaury, a quien Dios me dio la oportunidad de conocer, de tratar. Y qué bonito todo lo que escuchamos hoy, todo lo que de lo que nos enteramos, porque muchas de las cosas, de las anécdotas, no las conocíamos. Y qué bonito es el legado que nos dejó. El legado que le dejó a mi esposo, el legado que le dejó a mi hijo y el legado que le dejó a toda su familia. Hoy primeramente damos gracias a Dios por eso. Los que conocemos a Dios sabemos que la generación va en avance. Cada día, cada generación tiene lo suyo, pero trae la esencia desde el inicio. A veces buena, a veces no tan buena. Hoy le damos gracias a Dios porque nos dejó una buena herencia. Mucha gente de pronto al finalizar de un ciclo dice: mi papá, mi mamá me dejaron tierra, me dejaron esto, pero al fin y al cabo eso no es nada, porque lo material siempre va a ser lo material. Pero lo que se queda en el corazón y lo que se guarda en el corazón es para siempre. Hoy yo le doy gracias a ese viejito, como yo le decía, que le dejó un legado a mi esposo y a mi hijo, ese corazón noble, bondadoso. Cada vez que veo a José, veo el corazón del señor Amaury reflejado en él, siempre se lo digo, así era tu abuelito. Entonces, hoy le damos gracias a Dios por él, le damos gracias por la vida de Jesús, que ha hecho un trabajo excepcional, ha logrado recopilar con su familia, su esposa, sus hijas, algo que va a quedar no solo en la memoria, sino en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocer. Entonces hoy vamos a hacer un brindis, primeramente por esa memoria que vive en nuestros corazones y que vivirá siempre de generación en generación, y por permitirnos, Dios, estar aquí reunidos compartiendo cada una de sus anécdotas y de sus cosas. Entonces, en memoria del señor Amaury, damos gracias a Dios, bendecimos a todas las personas que están acá en el nombre de Jesús, bendecimos a todo aquel que no tuvo la oportunidad de venir, pero que de corazón nos acompaña, bendecimos a nuestra familia, que hace parte de ese legado maravilloso que nos dejó el viejito, y que sea primeramente en honor a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en honor a ese viejito que nos dejó tanto, por quien pido un aplauso para él y un aplauso para Jesús, mi cuñado, que, como lo dije, ha hecho un excelente trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias. En las afueritas tenemos el libro, quien lo desea adquirir tiene un valor de 30,000 pesos, un valor muy módico, la verdad. Estoy muy de acuerdo con la frase que decía que contar la historia de un Momposino también es contar la historia de Mompós. Ojalá todos nos atreviéramos también a contar la historia de nuestras familias, la historia de nuestra calle, la historia de nuestros barrios, para que quede consignada aquí para futuras generaciones. Ya vamos a cerrar el evento con el refrigerio. Hay abuelitas de refrigerio, pueden ir pasando, por favor. Muchas gracias por su asistencia a este bonito evento y muy emotivo. Que tengan muy buena tarde todos. Seguimos aquí entonces en la Casa de la Cultura, en el lanzamiento de este libro, La historia de mi vida, del arquitecto Jesús Ramírez del Valle. Micaela María,
Aquí haber compartido con ustedes como antaño las misiones nutricionales. Ahí tenemos cafecito, aquí tenemos galletica a la orden. No, sí te contesto, Carlos. Bueno, estamos aquí en el lanzamiento de este importante libro, La historia de mi vida, contada por el arquitecto Jesús Ramírez del Valle. En medio de sus amigos, sus invitados, hemos tenido la oportunidad de ser testigos del lanzamiento de este libro, que cuenta la historia de su papá, pero más que la historia de su papá, también la historia de la familia, anécdotas que a veces uno desconoce, pero que son parte de la historia de nuestra ciudad. Qué bueno. Víctor, hemos tenido la oportunidad de escuchar en versión de Jesús, tu hermano, el testimonio de lo que ha sido la familia de tu papá, las anécdotas importantes que quizás muchos no conocíamos, pero que hoy nos la trae el libro de Jesús, Historias de mi vida. Desde la óptica de la familia, ¿cómo han visto pasar la historia de la familia, especialmente de tu papá? Gracias, Chan, por esta oportunidad. Y gracias a que Jesús se atrevió, yo diría que es un reto, como lo dijo Luis Alfredo, atreverse a escribir la historia de nuestra familia, la historia de nuestros barrios, de nuestras ciudades. Yo soy un relator nato, incluso tomo el pelo ante mis amigos en Cartagena y donde voy, que yo soy un embajador ad honorem de Monpós. Donde quiera que vaya voy hablando de Monpós. Pero es algo mágico, de verdad que sí. Por algo nacimos en la costa, por algo nacimos en Monpós. Yo digo que nacer en Monpós es un privilegio y en suerte, si se puede decir así, nos tocó acá nacer en Monpós. La historia de la familia mía es la historia, yo diría que también de Monpós, sin tener grandes pretensiones, porque sabemos que está ligada a muchos próceres de la independencia, incluso de los Gutiérrez Piñeres, por el lado de los Martínez, de mi abuela Sara Martínez Gutiérrez Piñeres, y tener un papá como mi papá Mauri, que fue un personaje, porque se puede decir que él fue contador de cuentos, él fue historiador, él fue un buen ser humano, él fue un buen padre, un buen amigo. Es un privilegio, Chan, y estar hoy aquí reunidos, gracias, y vuelvo y repito, a que mi hermano Jesús se atrevió a escribir ese libro, es una oportunidad que yo le agradezco a Dios, muy bonita. Y es indescriptible estar hoy con toda la familia, hemos recordado, hay cosas que incluso han contado que yo no me acordaba. Entonces, ha sido una línea de tiempo donde hoy me entero muchas cosas, incluso de mi bisabuelo, y llegar hoy hasta la generación esta. Hoy estoy con mi hijo acá, José Julián, y él es maravillado y asombrado de esto. Y lo que quiero es que así con unas sobrinas también se traspase ese legado que mi papá nos dejó, y que no solo mi papá, mi tío Orlando, mi tío Miguel y toda esta familia maravillosa nos dejó, no se quede aquí, y que pase de generación en generación, y que enriquezca aún más la cultura y enriquezca aún más el hecho de ser momposino, que sentirse orgulloso uno de ser momposino. Gracias. Víctor Ramírez del Valle, hermano del escritor, del autor del libro.
testimonios de vida en este momento aquí en la Casa de la Cultura. ¿Ya me lo dedicó? Sí, señor, ya aquí le voy a decir aquí. Mariano. Ahí es la que